Estamos trabajando prácticamente a un 20 o un 10% de la capacidad de carro. No es el diésel, la gasolina, sino es todo. Si se me picha un caucho son $10 para reparar. Pero estamos trabajando a pérdida. A como está el precio del pasaje ahorita no nos rinde, ya no nos da la base. Escasez y restricciones para el acceso al combustible, el alto costo de los repuestos de los vehículos y la falta de créditos bancarios para poder renovar la flota de unidades son algunos de los obstáculos que han tenido que sortear estos últimos 2 lustros los transportistas de Venezuela. El sector se encuentra en crisis que se extiende al 70% de la población del país que requiere de vehículos para trasladarse. El esquema de venta y suministro de combustible le sumó más trabas al conflicto. Si bien el sector está exento de pago por los carburantes, las formas, restricciones y mecanismos para acceder a este subsidio complicaron aún más la operatividad y efectividad del transporte. Directores de líneas y miembros de cooperativas señalan que suelen reunirse con entes y funcionarios públicos para llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de los transportistas y usuarios, pero aún así sienten que el sector sufre el abandono y la falta de voluntad política del gobierno. En más de 2 décadas de revolución, el transporte público es otro pendiente. Colapsaron a los privados y fueron pocos los proyectos nacionales y regionales que vieron luz y que operan de forma óptima. Tenemos una crisis muy fuerte porque los repuestos cuestan mucho dinero y lo que nosotros vendemos, que es el pasaje, está quedándose por abajo. No, estamos impactados completamente y de verdad que esto nos afecta en el 100%, ya que no vamos a poder seguir prestando servicio cuando tenemos un costo y iríamos a trabajar a pérdida. Hasta ahorita estamos esperando que los entes del gobierno nos den la cara, que nos hable de qué se puede, qué medidas van a tomar. Porque tenemos que pedir aumento de lo que vendemos, que es el pasaje. Estamos trabajando prácticamente a un 20 o un 10% de la capacidad de carro, porque el sistema, el combustible pues no está llegando completo. Nosotros lo que tenemos son 2 estaciones de servicio asignadas. La cantidad que le están echando de gasolina a los urbanos, si le da para hacer 2 vueltas, es mucho. O sea, no podemos decir que tenemos un 100%, esto es falso, tenemos un 20% de los carros trabajando. El problema de acá es el combustible, porque no hay combustible en el estado para todos los carros que nosotros tenemos en servicio. Lamentablemente, y es doloroso lo que estamos viviendo nosotros los transportistas, todo, los repuestos, que no es nada más que uno dice, no, que es la gasolina, no señor. Si se me picha un caucho son $10 para repararlo. Y entonces ese es el día a día de nosotros, pues. Lo que uno gana termina para la comida en la casa. Por eso es que usted ve la mayoría de carros hoy en día deteriorados. La cuestión ahorita del gobierno que nos da subsidio de gasoil 2 veces o 2 veces o 3 veces a la semana. Pero ese subsidio de 100 litros nada más, que no nos alcanza para nada, nos alcanza para trabajar un día o día y medio. También el gasoil ahorita viene demasiado malo, demasiado que nos daña mucho las bombas. Entonces nos sentimos afectados que tenemos que subir el pasaje a veces, o no trabajamos, no cubrimos la ruta como es todo el día. Y bueno, ya no es culpa de nosotros, de los transportistas. Aquí en Yaracuy hay 3 estaciones de servicio que nos subsidia el gasoil. Pero ellos el gasoil como tal, subsidiado, ellos nos avisan para nosotros ir a equipar y perdemos un día de trabajo o a veces hasta 2 días de trabajo. Las fallas y restricciones en la venta y suministro de combustible han dado pie a la corrupción e irregularidades en estaciones de servicio. Camino que han tenido que tomar algunos transportistas para poder trabajar con más regularidad. Que hay veces tenemos que hasta pagar el combustible, hasta los mismos bomberos que se prestan para sinvergüenzura, que le venden a uno $10, 30 litros de combustible, ¿me entiendes? Una sola vez a la semana, 60 litros de gasolina, solamente. Ese tipo de combustible me alcanza para trabajar de 6 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde como máximo. Y el resto de la semana tengo, vulgarmente hablando, lo que va a enviarme con gasolina a precio internacional para poder salir a trabajar. Sí, es verdad que el gobierno nos ayuda un poco con este combustible, pero esos 100 litros que dan semanales nos sirven, son como para 200 kilómetros aproximadamente, depende del uso del autobús o del camión, de lo que uno utilice, nos rinde,
Entonces a media semana uno tiene que empezar a buscar por otro lado, más caro. ¿Cómo uno no sube el pasaje? Los transportistas no solo deben lidiar con las fallas de combustible, también con la escasez de efectivo, el retraso en el pago del transporte subsidiado, con el mantenimiento de las estaciones asignadas al transporte y recientemente con una posible eliminación del subsidio y aumento del diésel, anunciada el pasado 29 de mayo. El precio que le están colocando al combustible, pues nosotros es imposible pagar esa cantidad, a 0.50 eso no lo podemos pagar nosotros. Hemos sacado unos cálculos y nosotros estábamos hablando de 0.20, que más o menos es que nosotros podíamos estar cancelando los interurbanos. Y los urbanos si podrán pagar a 0.15 es mucho, porque ya nosotros a ese precio y de ahí para arriba no podemos, no nos dan los costos. Nosotros los transportistas estamos pidiendo que quede siquiera 0.25 de dólar, pero el gobierno realmente no quiere, entonces estamos en esas mesas de diálogo, pero no se ha llegado a ningún acuerdo hasta el momento. El comandante gremial tiene la propuesta de 1,15 basado en las estructuras de costo, pero se debe buscar un monto que no sean elevados y que pueda ser sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Porque recuerda que el impacto va directamente al usuario. Entonces, si el pasaje es si el costo del combustible es muy elevado, los ingresos no van a alcanzar para poder hacer ese abastecimiento de combustible. Entonces tiene que compensarse el precio que le quede al transportista, un margen de ganancia para mantenimiento de las unidades y el mantenimiento de su familia. En más de 2 décadas de revolución, son varios los proyectos y planes de transporte que ha prometido el gobierno. Sin embargo, pocos llegaron a concluirse, y muy deficiente el servicio que prestan. Tales son los casos del Bus de Transporte Rápido, o BTR de Anzoátegui, el Transbolívar o el Bus Caracas. Otro de los proyectos que no cambió la situación del transporte público en Anzoátegui fue la puesta en marcha del Bus de Tránsito Rápido, el cual fue inaugurado en noviembre de 2015. Según las autoridades, este sistema movilizaría 80.000 personas al día a través de 35 autobuses cómodos, con aire acondicionado y con una tarifa mucho más económica que la del transporte tradicional. Hoy en día, varias de las unidades están dañadas, las que operan no se encuentran en las mejores condiciones y las estaciones presentan un franco deterioro. Todo esto sin contar que el proyecto del BTR quedó inconcluso, pues según palabras del gobernador de ese entonces, Aristóbulo Isturi, el sistema contaría con baños en las estaciones, taquillas para la compra y recarga de tarjetas para pagar el pasaje y hasta servicio paramédico. Nada de eso se cumplió. Bueno, empezó bien, mijo, primeros días, pero ya un tiempo para acá, mijo, y esto ya no sirve ya, para nada, mijo. Mira, de los bombillos, ve cómo está esto está acá abajo, esto se moja, esto está sucio, vienen echan las basuras para acá. Los autobuses, ahora no, ahora vendrán hasta de 1 hora o 2 horas. Los proyectos que ha implementado el gobierno nacional con la traída de 12, 14 mil yutones al país, bueno, los trajeron bajo una cuestión totalmente oscura. Nosotros teníamos aquí casi 800 unidades de yutón prestando servicio en Anzoátegui y en todas las rutas. No, mira, yo diría que no quedan 50 unidades en toda la geografía del estado. Con menos del 10% de su flota activa, trabaja Transbolívar, la empresa que prometía trasladar 100.000 pasajeros diarios en sus rutas urbanas e interurbanas y en la que el Estado ha invertido más de $20 millones. Comenzó con una flota de 45 autobuses Marco Polo, Mercedes-Benz y Encava, y en poco tiempo la flota creció. Pero actualmente hay apenas 16 unidades de transporte activas, según informan los trabajadores. 6 de estas son autobuses BTR de 180 puestos. La opacidad en la empresa, la falta de inversión y el incumplimiento de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo diezmó la flota que llegó a ser de más de 400 autobuses. El Bus Caracas se construyó con el propósito de ayudar a descongestionar el centro de la ciudad y reordenar el tránsito de la capital. Sin embargo, el caos es lo que reina por sus vías, donde hoy transitan más motos y carros oficiales, en cualquier sentido, que autobuses del sistema. De acuerdo a testimonios de usuarios del sistema, en promedio deben esperar cerca de 30 minutos para abordar una unidad.
Poco importa si los usuarios tienen saldo en las tarjetas con las que se accede a las estaciones. Y entrar y salir de las unidades se hace por una sola puerta, custodiada por milicianos. El aire acondicionado brilla por su ausencia, así como los botones para solicitar la parada o las pantallas para ubicar las rutas del autobús. Con menos de 10 años de inaugurado, el Bus Caracas es un sistema ineficiente, irresponsable, sucio, vandalizado y depauperado. Su único atractivo, la gratuidad, aunque esto no sea oficial. El transporte es otra deuda de la revolución. Venezuela es hoy el país con las flotas más antiguas de Latinoamérica. Hay autobuses que transitan desde los años 70. Mientras el gobierno sigue sosteniendo encuentros y creando mecanismos para regular el transporte, usuarios y conductores esperan por definir cuánto les costará el combustible, cómo acceder a él de forma regular y cuál será la tarifa y consideraciones por sus servicios.